Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Hoy vamos a hablar acerca de las representaciones sociales. Eh, Hay dos lecturas de las cuales ustedes pues iban a tomar luces conceptuales acerca de lo que vamos a entender por representaciones sociales. Esto es traído de la parte de la psicología cognitiva, las representaciones sociales. ¿Ok? Comencemos entonces aclaremos el término, ¿qué es una representación? ¿Cómo la perciben ustedes? Hola Luisa. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien. Muy bien. ¿Su papá ¿Sí me cómo escucha? sigue? Mi papito, pues, controladito con los medicamentos, pero Ah, bueno, ok. ahí, Ok. teniendo fe, ¿no? Fe en Sí, que se pueda señor. hacer lo que... Ujú. Bueno, entonces comencemos este conversatorio hablando de qué es una representación. Y después vamos a lo que significa representaciones sociales. Yo veo la representación como un acto de interpretación Un acto hasta de cierto, interpretación. hasta cierto punto, un acto evaluativo, ¿no? Donde intentamos dar un entendimiento a algo y como que lo transformamos en una idea o en un pensamiento. Ok, es perfecto. Es decir, esa idea la captamos y la transformamos en un concepto o en un pensamiento. Entonces, una representación es que la manera como percibimos nosotros un objeto y, por supuesto, construimos a partir de él una conceptualización. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de representaciones sociales, significa que nosotros estamos hablando de una terminología, de un lenguaje que se utiliza en un campo determinado, que puede ser una comunidad rural, eh, en el campo del derecho que tú te vienes ejerciendo, es decir, el lenguaje que se utiliza en la cotidianidad del desempeño es lo que nosotros vamos a conocer como las representaciones sociales. Al igual que en el campo médico, eh, también pues tiene sus representaciones sociales porque tiene unos términos que son muy específicos de ellos. Entonces, representaciones sociales, en otras palabras, es el manejo de los conceptos, de los términos. Puede ser comunidad X, puede ser en una escuela, puede ser en una actividad que nosotros estemos realizando o puede ser en nuestra práctica cotidiana como nosotros nos desenvolvemos. Inclusive, en muchas ocasiones las representaciones sociales se confunden con los llamados saberes populares que están insertos en nuestras comunidades, ¿verdad? Como, eh, como ellos hablan de una manera muy particular. Es decir, si uno se traslada acá a la montaña, a Ceboruco, observamos que en el colectivo de la comunidad tienen una manera de expresarse sobre algunas cosas muy particulares. Entonces, ellos tienen representaciones sociales desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista del manejo en el campo, del desarrollo de esas actividades. Y de la misma manera, nosotros en las escuelas, en las universidades, pues también nos acostumbramos a manejar un lenguaje muy común. El examen, el quiz, lo que nosotros realizamos dentro de esa actividad formativa. Sí, Adelante, Silvia. Sí, profe. Bueno, sabe que cuando estuve leyendo
estos artículos, se me vino a la mente un tema que está ahorita muy en boga, quizás porque este mes como que se está quizás dando a conocer y tiene más comunicación al respecto, que es el tema de los derechos de las personas LGBTI, porque ellos utilizan mucho esta palabra, representación, ¿no? Entonces, más allá de si es pro o en contra del tema, ellos hablan, ese es como su Lenguaje. ¿cómo se dice? Como sí, como su lenguaje, y también está en su, como en su campaña, algo así, sí, que es la palabra representación. Entonces, lo pensé mucho porque es como a lo largo de todos esos años han hecho, pues con este movimiento, se ha hecho una conceptualización de lo que es los derechos pues, de las personas que bueno, tienen una orientación sexual, una identidad de género distinta, y cómo esto ahora se ha, o sea, se ha vuelto como, no quisiera decir más común, pero sí se ha internalizado un poco más en la sociedad, y cómo a partir de eso, y las repercusiones que tiene, ¿no? Entonces, como que lo fui para entenderlo un poco mejor, como que me fui poniendo ese ejemplo mientras leía el artículo. Es correcto, es correcto. A ver, Jonathan, tu opinión. Profe, disculpe, Luisa. para agregar algo de lo que está diciendo Silvia, disculpe, eso es un claro ejemplo del dinamismo que tiene una representación social, ¿no? Porque en este momento justamente esa concepción está cambiando. Exactamente. Yo recuerdo que cuando estuvimos haciendo el curso introductorio, tú hablabas de algo, si mal no recuerdo, de derechos, de los derechos de alguien. No sé si eras tú o era Silvia, de esa comunidad. Yo, ¿Eras tú? sí, ¿Eras tú? sí, sobre los derechos de Una de las las dos era. mujeres. ¿Ah? Yo, Bueno, bueno, lo que hay es que saber enfocar eso, esa idea que tú tienes y te vas nutriendo con esta parte de del discurso de las representaciones sociales, ¿verdad? Y en el campo de la psicología, ahí te vas a conseguir que ella proviene de sí, ahí, de esto sí, proviene de ahí. exacto. Entonces, el lograr descubrir, el lograr internalizar estas cuestiones, pues nos lleva a nosotros a, pues, a plantear tesis que se vienen realizando en lo que concierne a esta área. Igualito, ¿cuáles serían las representaciones sociales que nosotros utilizamos a la hora de evaluar acá? Entonces, ¿qué es el lenguaje común que nosotros, qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo videos, estamos interactuando de una manera directa, estamos haciendo mapas conceptuales, esas son las representaciones sociales, digamos, en el campo de evaluación que nosotros estamos utilizando en esta comunidad educativa en estos momentos, para que nos entendamos. Sí, profe, yo por ejemplo pienso, por ejemplo, las representaciones pudiesen ser, por ejemplo, en la medicina, Sí, una señor. modalidad de conocimiento que, por ejemplo, llega el paciente, desde que llega uno lo observa, cómo camina, se sienta, empieza el interrogatorio y allí eso que estamos dirigiendo y que esa persona me está expresando, yo eso abstracto ya me lo imagino y lo llevo al diagnóstico y tomo una decisión. Entonces, allí ese conocimiento, pues tengo que englobar tanto el conocimiento social de esa persona, a lo mejor en palabras coloquiales o en la forma como se expresa, para poderlo llevar al término que uno más que todo pues da al diagnóstico, ¿sí? De la También realidad recuerdo cotidiana a la parte ya científica, o de sí, la parte señor. científica a la parte cotidiana, que es como expreso yo esa parte al paciente, ¿sí? Recordando la inquietud que tú tenías en cuanto a digamos, la formación de las madres para enseñar a amamantar. Si mal no recuerdo, era algo por ahí que iban tu propuesta de investigación. Es decir, en este caso, las representaciones sociales, ¿verdad? Es toda esa serie de orientaciones que nosotros le vamos a dar a las madres. Mira, tú tienes que ejercitarte, tienes que en tal cuestión, tienes que hacer tales ejercicios, tienes que hacer no sé qué más, después te colocas al niño no sé qué de esta manera. Bueno, eso es formación y es formación Sí. pedagógica,
pero nosotros podemos asumir también, ¿verdad?, cuáles son las representaciones sociales que se dan en el proceso de formación, de educación no formal, para enseñar a crear enseñar a amamantar, pues, a las personas. Porque Sí, eso hay cursos, eso hay cursos. sí, sí, transformar Aquí lo en que Venezuela ustedes, no, sí, pero por lo menos yo recuerdo claro, cuando me fui a hacer la maestría, acompañé a bueno, a un compañero, valga la redundancia, que su esposa en ese momento estaba embarazada, y recuerdo que ahí les dieron un curso de sí. cómo vas a tratar, cómo vas a desarrollar. Eso hace más de Aquí, 30 años. sí, aquí solamente está dirigido a estudiantes, a personas de salud o a la No, persona que pero quiera, ¿no? Por supuesto, si tiene quiere hacer puricultura, ¿no? En ese es caso. Ujú, puericultura, exactamente. ujú. En México es habitual que existen, digamos, formadoras para enseñar a amamantar a los niños en el periodo de lactancia, Sí, sí, porque consejeras del... pues la mujer no nace aprendida, muchas Sí, mujeres no sí. nacen, ya después del primer parto sí, pero Y es difícil en la primeriza, ¿no? Que es sí, difícil, señor. pero Bueno, y posteriormente, entonces pues, para que miremos, ¿verdad?, que estas son luces que estamos dando, cuestiones de ir afinando en el discurso nuestro, y ustedes van enfocando esa actividad. A ver, Jonathan, no lo oigo. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes. Pues sí, estoy aquí escuchando las participaciones del grupo y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo también tenía algo que decir referente a lo que dijo la compañera Silvia, en lo que se viene manejando en este mes, el mes del orgullo gay, que se le ha dado mucha difusión últimamente, y que bueno, es parte de la temática que nos acompaña en los artículos que nos tocó a nosotros desarrollar el día de hoy, porque tiene que ver con todo lo simbólico. Hace unos años, toco este tema porque es lo que está ahorita en el tapete, pero hace unos años, si nosotros podemos decir algo, yo recuerdo de que por lo menos teníamos compañeros, los que eran así tipo hippie, los que eran los que le decían los emo, todo eso, y eso es parte de las representaciones sociales. Muchas veces todo lo que es raro o extraño nosotros lo vemos como mal, pero es parte de la representación colectiva de la sociedad. Y pues nosotros, como no estamos de repente acostumbrados, somos una sociedad tan, ¿cómo decirlo así?, muy conservadora. No somos dados a todo esto, pero es parte de, como que dice, del cambio. O sea, todo eso se va transformando día a día. Por eso pongo como ejemplo de que hace unos años no era bien visto. Lo de los emos, que eran grupos de jóvenes, que todos que se reunían en torno a la Plaza María del Carmen Ramírez o Plaza Los Mangos, y todo el mundo lo decía, no, estos son drogadictos, estos son sociales Bueno, y cultural, y que representan un simbolismo. Hoy podemos ver de repente que a nivel mundial también se viene desarrollando algo interesante con lo que son los tatuajes. Y hay cursos, así como hay cursos de repente con lo del embarazo, que aquí no hay común, inclusive aquí en el estado de Táchira hay un solo centro, que es el que está en Palo Gordo, que es la Casa de Parto Humanizado, donde dan cursos o talleres para que las mujeres que van a dar a luz, pues, se adapten a estos nuevos mecanismos, no son mecanismos nuevos o técnicas nuevas, pero que no son conocidas. Y bueno, es parte, como se dice, de la cultura simbólica de nuestra sociedad. hay otro enfoque dentro de esta misma perspectiva que se refiere a la parte de los imaginarios sociales, es decir, son términos que se entrecruzan, las representaciones sociales y los imaginarios. Uno se ven desde un enfoque psicológico y el otro desde un punto de vista sociológico, pero es eso, lo que decía Jonathan, es estudiar la cultura, la manera de ser, de actuar, de hablar, el lenguaje propio que tiene esa comunidad. Entonces, si esas son comunidades, las escuelas son comunidades sociales. Entonces, descubrir qué es lo que
pasa dentro de la cultura de una institución, porque esta institución es mejor o se considera que es mejor que esta otra institución de educación primaria, siendo ambas privadas. Por ejemplo, aquí hay escuelas e instituciones que se han hecho de una fama. Podemos hablar del Colegio Montessori, que es un colegio, ¿verdad? Donde el alumno se forma bajo los patrones, pues, del enfoque montessoriano. Y entonces se parte de la perspectiva que esos son alumnos mejores formados, pero sería cuestión de ponerse a analizar posteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es el progreso, cómo ha sido el rendimiento de esos alumnos? Si realmente las creencias que tenemos, las creencias que tenemos se soportan, ¿verdad? A partir del proceso de investigación que nos diga, ¿verdad? De tantos alumnos que egresaron de ahí, tantos se graduaron. Algo así por el estilo. Por acá tenemos, hay un investigador nuestro, que es el doctor Rosales, quien trabaja esta parte de los imaginarios juveniles, los imaginarios. Compañero de mi departamento. Sí, señor, él trabaja esa parte de los imaginarios. No, y yo lo he acompañado en algunas de las investigaciones y él trabaja todo esto de la representación social, aparte de los imaginarios, todo lo que tiene que ver con la corporeidad. O sea, sí, todo lo que el cuerpo transmite desde un movimiento, desde cómo come. Pero es descubrir, el key del asunto está en que nosotros descubramos, revelemos qué es lo que sucede dentro de esa comunidad. Ahí es donde está el proceso investigativo y ahí es donde está el valor de esta teoría que les estoy asomando. Y se las estoy asomando, fíjense, en el área de evaluación, porque todo lo que nosotros sometamos a eso, eso es evaluación. ¿Ok? Entendiendo por la evaluación desde el punto de vista de la investigación. Eso. Ok, entonces... Y algo nuevo e innovador. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, que no nos encasillemos, que todo tiene que estar dirigido a esta manera, así que no tienen una hipótesis. No, vale. Hay diferentes perspectivas para que ustedes puedan plantearse sus actividades de investigación. Es cuestión de ponerse de acuerdo, de conseguirse un camino y salgan. Pero la idea de esta conversación, apenas en hay su trabajo, ya visionándolo bueno, de una de estas perspectivas que ustedes consideren pertinente adentrarse. A ver, Silvia. Sí, profe, también he estado viendo que, como entrelazando un poco este tema con el de la semana pasada, porque tiene que ver mucho, bueno, yo me desempeño como profesora de inglés y, por ejemplo, el tema de la semana pasada a mí me fascinó. Fíjate, yo estoy ahorita tutoriando una tesis, precisamente, se llama Las representaciones sociales de los procesos de evaluación de los estudiantes de inglés. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Averiguando qué es lo que realmente comúnmente se hace dentro del marco de la evaluación de esos alumnos de inglés. Exacto. Y por ejemplo, bueno, la semana pasada, que fue esto de la evaluación didáctica, y que lo entrelazo con esto porque me parece que toma en cuenta, sin saberlo, o sea, sin yo antes ver esta materia ni nada, como que he tratado de involucrar eso en mis clases, que es, o sea, como que las clases que desarrollo tomen en cuenta, ¿cómo lo digo yo? O sea, yo lo digo así, cuando se lo ofrezco al estudiante lo digo así. Exacto, pero es un poco como la necesidad y también el contexto en el que se encuentra ese estudiante, porque eso le va a permitir que su aprendizaje sea pues más productivo, ¿sí? Entonces, como darme cuenta que la evaluación también puede ser así, ¿no? Que ya hay como una investigación amplia, varias investigaciones al respecto, de que se tome en cuenta, pues, cómo interpreta el estudiante quizás una lección y que puede ser distinta a otra. Exacto. Que cada persona va a un ritmo diferente, que cada persona, y por ejemplo, con el idioma. Y puede suceder que dentro de una institución
es decir, todo el grupo de profesores se ponen de acuerdo y entonces ahí hay un colectivo. Exacto. ¿Sí me explico? Ahí hay un Exacto. colectivo. Sí, y A pasa ver, mucho, por Luisa. ejemplo, bueno. No, hablen, a mí me gusta que Bueno, hablen. no, que por ejemplo con el idioma pasa mucho que hay, hablando de representaciones, como un pensamiento o un estigma, yo quisiera mencionarlo de esa Ahí van a manera. buscar a Moscovitch. Hay un autor que se llama Moscovici. Sí, sí, Moscovici. Él es el que les Sí. puede Ah, orientar profundamente, y Yadelec es el otro sí, autor que trabajan muy bien esta parte de las representaciones sociales, ¿ok? Moscovici. Y de los imaginarios, pero los imaginarios entonces se le da el otro enfoque. sí. Moscovici, Aunque pues a mí hay, ajá, a dime mí me Luisa. llamó mucho, que a mí me llamó mucho la atención en los dos artículos. Uno, hablaba ese investigador Moscovici, que bueno, decía que él es un investigador que en los años 60 hizo su tesis doctoral sobre el psicoanálisis, ¿sí? Y entonces, Sí, pues señor. me llamó la atención que él tomó en cuenta, claro, parte de otro investigador que era el Durkheim. Bueno, no sé cómo se pronuncia, El Durkheim. padre del psicoanálisis es Freud. Durkheim, un sociólogo, las representaciones, pero en la parte colectiva, era un sociólogo. Exacto. Entonces, este Moscovich tomó parte y odió el concepto exacto de las representaciones sociales de una nueva relación entre el individuo y la sociedad. En el psicoanálisis, él tomó en cuenta la sociedad francesa, con la prensa, con la sociedad, y se dio cuenta que pues siempre había una correlación, ¿sí? Una relación entre el individuo y la sociedad, y de allí partió todo, ¿no? Para ya llevar por decir, de un concepto abstracto a la cotidianidad, ¿no? Porque todo tiene que ver con la parte científica, todo viene de allí, y si la sociedad tiene una necesidad, de allí parte todo, como usted lo dice. Cualquier cosa podemos utilizarla o plantearnos de plantearnos una tesis doctoral. O sea, por ejemplo, como usted me decía cuando comenzamos, que mira, ¿tú por qué no lo haces con el tema de la lactancia materna? Y yo, ¿de verdad, profesor? Sí, sí, claro. Solamente de allí puedes partir, y entonces empezó usted a decirle todo. Entonces, cuando vi estos aportes de Moscoví, pues me ubiqué. Mira, tenía razón yo. Que, eh, 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 Que no te he oído. eh, María, no te he oído. María, Tu opinión. ¿cuál María? Yo María creo que es Castillo. Lenis, yo creo que es Lenis. Eh, Quizás está utilizando otra cuenta. Mira, yo estoy viendo ahí una foto de Castillo, dice. Es la única que he hablado. ¿Quién es? No sé. Bueno, vamos a ir concluyendo Sí, es entonces. Pereira, creo. Bueno, vamos a ir concluyendo este conversatorio, ¿verdad? Espero que les haya agradado el tema. La idea es de para que ustedes vean otras perspectivas de sus trabajos y recomendarles, ¿verdad? Que bueno, cada uno de los profesores que les correspondan en la traten de enfocarlo, ir direccionando hacia su trabajo, de tal manera que al final ustedes lo que van es a sumar y a depurar, construir ese discurso. Es más fácil para ustedes hacer la tesis. En la medida en que dan de evaluación, pues mío, bueno, aquí he presentado una diversa panorámica de tal manera que ustedes lo con el lenguaje que trabaja Jonathan,
o socio, es decir, buscar la manera de cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar la cultura de una institución, nosotros podemos descubrir que lo miremos, o los saberes, o las prácticas, o las representaciones, es decir, cuáles son las tendencias que se utilizan para X, es factible como... Profe, yo complementar con algo antes de culminar, de que todo esto viendo es parte también de sociedad, ¿no? Del caos y de la crisis contemporánea en la que estamos sumidos, y que bueno, todo lo que tiene que ver con las representaciones sociales es tan importante porque es todo lo que estamos mostrando a nosotros como individuos, es lo que nos gusta, desde lo que leemos, todo lo que se muestra, todo lo que vende, lo que es parte de la presentación. Y propiamente viene de repente, hablando de 10 años, quién sabe en qué pararemos, pero es parte de la representación. Está bien, Jonathan. A ver, Jessica. Sí, pero yo quería agregar hace rato cuando Silvia estaba hablando de los, ya que se me fue por un momento la idea, pero bueno, del aprendizaje del inglés, de cómo la representación social asociada a la estructura del pensamiento, a la estructura de cómo aprende un estudiante, de que ella visualiza de que los sistemas deberían ser como indicados, ¿no? Como individualizados, porque hay diferentes talentos. Pues mi trabajo de grado está asociado justamente al aprendizaje online, que yo me he dado cuenta de que hay una representación social asociada a la manera como llega como ese aprendizaje al estudiante, y que muchas personas no creen realmente en la educación virtual como una manera de aprender, no confían. Algunas personas... Tú eres graduada en inglés, ¿verdad? ¿En ¿Yo? inglés? No. ¿Sí? ¿O abogado? No, yo soy ingeniero, profe. Ah. Ajá, y entonces... Silvia, la que estoy... Sí. Es abogada. Entonces, yo realmente... No, politólogo. Ah, sí, tampoco. Es pinta de abogada, que hay una... Silvia. No. Bueno, que justamente mi idea es orientar la educación virtual hacia sistemas adaptativos, ¿bien? Bueno, mira, que más que nuestra anfitriona es experta en esta área. Ah, sí, claro. Gracias, profe, gracias. Excelente para desarrollar esa área. Es cuestión de que converses con ella, que te vaya ayudando de una vez. Sí, ya lo hicimos, sí, ya eso lo sí, hicimos. Ya, profe, ya hablamos. Hacia generar como sistemas adaptativos, profe, sistemas de aprendizaje online adaptativos que realmente como que cubren necesidades muy específicas. Ese término online significa una representación social. Es decir, dentro de un marco, ¿entre quiénes? Entre las personas que utilizan este medio, es solamente donde tú lo oyes online o en línea. Correcto. Entonces, y que lo estamos construyendo, ¿no? Sin querer, queriendo, lo estamos construyendo. Y que no lo utilizamos, por ejemplo, bueno, ahorita en medicina sí, también se digan consulta online. Pero sí, por lo menos Jonathan. Y no, Jonathan no, porque nosotros nos damos clases de otra manera. Bueno. Sí, pero esto justamente está cambiando, pues está cambiando ahorita, y está cambiando esa representación social del aprendizaje tradicional, hablo, ¿no? Sí, señor. Que conocer este concepto, sí, porque nos ayuda como a entender los cambios que se están sucediendo, y cómo nosotros podemos de alguna manera como vivenciar como colectivo un verdadero cambio, pues, e internalizarlo, ¿no? Sí, señor. A ver, Silvia. Sí, bueno, y un poco con la idea de Jessica, estamos como en ese proceso, ¿no? De crear esa nueva manera de aprender, y que también como al mismo tiempo invitando a las personas a sumarse y a conocer
esta nueva metodología de enseñanza o de aprendizaje online, porque cuesta, o sea, cuesta un poco precisamente porque es un choque cultural, las personas creen que no, bueno, depende todo, o yo igual pienso, no depende un poco también de la materia. Que no es fácil cambiar lo que venimos haciendo. Exacto, pero la gente piensa que no va a aprender igual, que quizás es pesado, que no van a poder intervenir. Es decir, hay como muchas representaciones sociales al respecto y bueno, nada, estamos como, yo creo que tratando de llegar a un equilibrio entre las dos. Mire, yo de verdad nunca pensé que esto iba a ser así, pero gracias a la ayuda de la doctora Carolina, yo no he sentido diferencia entre el alumno presencial y trabajar online, salvo algo, el calor de la interacción que se establece entre el alumno y el profesor. De resto, bueno, fíjense, yo aquí los indico, los señalo, los dedocráticamente, quién es el que tiene que conversar. Lenny por ahí se asoma y se pierde y bueno, entonces, bueno, espero que les haya gustado este tema y la idea es que les llame la atención, profundicen y bueno, vayan realizando sus actividades. Lenny, si está por ahí. Gracias, profesor. Dime, Jessica. Profe, Interesante. A ver, ¿quién va a hablar? Luisa. Sí, profe, que a mí me gustó un mensaje que mencionaba ese investigador que usted... Moscovici. Moscovici. Ajá, lo voy a leer. Ándale. Que en una sociedad pensante las ideas existen y tienen su poder igual que el lenguaje. Entonces, que debemos centrarnos y esa idea que nos llega, no dejarla allí abstracta, sino que llevar a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Está muy bien. Bueno, vamos culminando esta sesión por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema. Y bueno, la invitación es a eso. Es unas lecturas para que ustedes se encaminen en esta área. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Profe. Muy buenas tardes. Chao. Chao, pues. Chao. Felicidades. Bueno, chao.